Un bloque de masa m se coloca sobre un plano inclinado perfectamente pulido, unido a un resorte de largo natural L sub 0 y constante elástica K. El plano forma un ángulo θ con la horizontal. Determinar la posición de equilibrio del sistema con respecto al eje fijo, que vendría a ser este punto, y qué velocidad mínima debe darse a la masa en la posición de equilibrio para que el resorte alcance su largo natural. Vamos a abordar esto desde el punto de las leyes de Newton y el trabajo de energía, ambos simultáneamente. Entonces, el primer dato es que el plano está perfectamente pulido, o sea, aquí no hay roce. No hay coeficiente de roce y por lo tanto vamos a mostrar que la energía se conserva. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, suponiendo que el eje X va hacia arriba y el eje Y va hacia acá. Y entonces va a haber un peso hacia abajo. Y el ángulo θ debería estar por este lado. Vamos a hacerlo mejor haciendo esto. Si inclinamos el plano, vamos a darnos cuenta entonces que el peso está en la diagonal, el ángulo θ se replica aquí cerca del eje Y, la normal está hacia arriba, y entonces el cuerpo, si esto baja, va a estar sintiendo una fuerza elástica que va hacia la derecha, que la vamos a llamar F sub E. ¿Qué es lo interesante acá? Entonces que la normal es una fuerza no conservativa que no hace trabajo. El peso y la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Las dos son fuerzas conservativas, entonces lo que vamos a encontrar es que si vemos el teorema del trabajo de la energía que dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero porque la norma no es cero y entonces concluimos acá que la energía es constante. Porque el trabajo de la fuerza no conservativa es cero. Entonces eso implica que no hay variación. Y entonces si no hay variación la energía es constante. Vamos entonces a tomar cualquier punto y analizar la energía. Pero antes de eso entonces vamos a ver la posición de equilibrio. ¿Qué debe pasar en la condición de equilibrio o en la posición de equilibrio? En la posición de equilibrio es un punto en el que uno mantiene entonces el sistema y no se va a mover. Por lo tanto, lo que debe pasar acá es que la sumatoria de las fuerzas debe ser cero. Por lo tanto, si vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a dibujar nuevamente, tenemos la fuerza peso, el ángulo θ está por acá, la normal está por acá y la fuerza elástica va a estar por acá. Bueno, en el eje Y no debería haber dinámica porque en principio la masa no debería despegarse del plano que está inclinado y por lo tanto vamos a analizar solamente las fuerzas que están en el eje X. Y acá tenemos la fuerza elástica menos la proyección del peso que sería P por el seno del ángulo que está ahí y entonces vamos a imponer que esto sea cero. La magnitud de la fuerza elástica por la ley de Hooke es K por el estiramiento que tendría el resorte, el cambio en la longitud, menos P por el seno del ángulo y esto es cero. Por lo tanto, si conocemos la constante elástica, conocemos también la masa, conocemos el ángulo, podríamos despejar directamente cuál es el cambio en la longitud necesario para que el sistema esté en equilibrio y entonces va a ser peso por el seno del ángulo dividido la constante elástica y sería entonces mg por el seno del ángulo entre la constante elástica. Y por lo tanto, como el cambio en longitud en realidad es la longitud que tendría el resorte en ese punto menos la longitud natural, podríamos despejar cuál es la longitud final del resorte
y de hecho esa longitud va a ser el largo original más lo que se tuvo que estirar, que vendría a ser este término. ¿Qué es lo interesante entonces? Que si dibujamos el sistema de nuevo, aquí tenemos nuestro ángulo θ, aquí está nuestro resorte, lo vamos a alargar, aquí va a estar nuestra masa. Entonces, si originalmente tenía un largo L sub 0, tuvo que estirarse una cierta cantidad que la vamos a llamar delta L, y entonces desde la posición de equilibrio, que ahora la vamos a dibujar en rojo, la distancia que tuvo que recorrer va a ser justamente el largo final del resorte que encontramos, y por lo tanto la posición de equilibrio desde el punto fijo va a ser L0 más el cambio en la longitud, que era mg por el seno del ángulo por sobre la constante elástica. Y esa por lo tanto es una posición de equilibrio. Entonces, nos vamos a parar desde este punto ahora para poder definir un sistema coordenado y ver el tratamiento desde el trabajo y la energía. Entonces vamos a poner un sistema coordenado justo en el extremo donde está el extremo fijo. Este ángulo está acá. No lo vamos a inclinar. Y entonces vamos a pensar que justamente este es el largo que nos interesa. Y justo acá está la masa, entonces, que está añadida al resorte y está en equilibrio. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque sabemos que está en equilibrio, y entonces en ese punto podríamos ver el análisis desde la energía. Que dijimos que la energía era constante, y por lo tanto en particular va a ser el mismo valor desde la posición de equilibrio. Entonces, si está en equilibrio y vemos la energía mecánica, que es un medio masa por la velocidad al cuadrado más el término de la altura, más en este caso, como hay un resorte, hay que agregar el término elástico, que es K por el cambio en la longitud al cuadrado. Eso en cualquier punto, así que en particular cuando estamos en la posición de equilibrio, su velocidad va a ser 0. Su altura desde este observador, por si acaso, esto es importante, la altura depende del observador, así que en realidad da lo mismo si la energía es positiva o negativa, porque va a depender de dónde uno lo observa simplemente. Lo importante es que la energía es constante, y entonces mientras sea consistente con el sistema coordenado, no debería haber problema. Entonces acá vemos que la hipotenusa de este triángulo, que es de largo L, conocemos el ángulo y por lo tanto podríamos conocer esta altura. ¿Cómo sería entonces? La masa por la gravedad. Y entonces la altura, si ocupamos la trigonometría, vendría a ser L por el seno del ángulo. Pero como está visto desde arriba, entonces tiene un signo menos. Y por lo tanto le vamos a agregar eso. Menos mg por L seno del ángulo. Importante entonces, si usted está acá arriba y está viendo la altura hacia abajo, esa altura es negativa, y hacia arriba es positiva, siempre que defina el sistema coordenado de esa forma. Más entonces el término asociado a la energía cinética, perdón, a la energía elástica, energía potencial elástica, desde este punto. Ahora lo importante en todo caso es el estiramiento del resorte. Y lo que se estiró fue la cantidad delta L, que es mg por el seno del ángulo entre la constante elástica. Entonces le vamos a agregar mg seno del ángulo entre la constante, y este debe ir al cuadrado. Y entonces la energía en todos los puntos en particular va a ser un medio, no, mejor voy a poner la energía potencial, que es menos mg por L0 más mg
seno del ángulo, esto es solamente energía potencial gravitatoria, más un medio m cuadrado g al cuadrado seno al cuadrado del ángulo entre k, que es lo que aporta entonces la energía potencial elástica. ¿Por qué no? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos preguntarnos qué velocidad habría que darle a la partícula desde la posición de equilibrio para que llegue a su largo original. Entonces en B vamos a suponer que está el mismo sistema. Nuevamente está entonces a la distancia L que ya calculamos. L, nuestro sistema coordenado está en este punto. Solamente que vamos a impulsarlo y vamos a darle una energía cinética. Vamos a empujarlo hacia arriba y entonces la energía inicial va a ser la energía que encontramos recién más la energía cinética que entonces vendría dada por el impulso que le estamos dando. Y entonces si reescribimos esto, esta energía inicial nueva, hay que agregarle la energía cinética asociada a la velocidad inicial que estamos buscando. Ahora, si queremos que se detenga entonces en su largo natural, vamos a dibujar esto nuevamente. Ahora, la única diferencia va a estar en que ya no va a estar en el largo L, sino que esta distancia, la hipotenusa de este triángulo, va a ser el largo original. ¿Eso qué implica? Que la energía en ese punto va a ser lo siguiente. No va a tener energía cinética, aunque la voy a anotar igual, porque va a llegar a ese punto, o por lo menos vamos a imponer de que su velocidad en ese punto sea cero. Justo se va a detener entonces cuando el resorte alcance su largo natural. Entonces vamos a hacer esto cero. La energía potencial va a ser mg por la altura, que siguiendo la prescripción anterior va a ser menos. Ahora en este caso la hipotenusa va a ser L sub 0 por el seno del ángulo, y le ponemos el menos porque nuestra orientación del eje Y va hacia arriba, y entonces sería menos L sub 0 seno del ángulo y la energía potencial elástica también la voy a anotar, aunque en realidad no es necesario, porque como el resorte en este caso o en este punto que estamos estudiando no está ni comprimido ni estirado, no hay aporte de la energía potencial elástica. Por lo tanto, la energía que queremos que tenga al momento de llegar a ese punto va a ser esto, menos mg L0 seno del ángulo. Bueno, acabo de copiar las ecuaciones, las agregué, y entonces esta es la energía que tiene en la posición de equilibrio cuando uno le agrega entonces una velocidad inicial, y esta es la energía entonces que tendría cuando alcance ese punto deteniéndose, cuando entonces llega a la longitud original del resorte, o como si no estuviera comprimido. Entonces nuestra pregunta está en qué velocidad deberíamos agregar al sistema para que llegue a esa altura. Y entonces sabemos que la energía se conserva, y la energía con la que empezó va a ser la misma energía que cuando llega al punto de altura máxima en este caso. Y entonces vemos que si expandimos esto, L0 menos m cuadrado g cuadrado seno cuadrado del ángulo entre la constante del resorte más el término que habíamos encontrado de la energía elástica,
más entonces la energía cinética agregada al haber empujado la masa debe ser igual a la energía potencial gravitatoria cuando llega entonces a su longitud original. ¿De qué nos damos cuenta? Bueno, esto lo podemos arreglar un poco porque este término es la mitad de este salvo el signo. Entonces vamos a encontrar menos mg L sub 0 menos un medio m cuadrado g cuadrado seno cuadrado del ángulo entre la constante elástica y más el término cinético que lo vamos a dejar en rojo. Y esto va a ser igual entonces a menos m por g por L0 seno del ángulo. Que es lo interesante es que conocemos el ángulo, conocemos la longitud inicial, entonces en realidad podemos despejar porque todas las variables las conocemos. Si hacemos el despeje, entonces nos va a dar que un medio b sub 0 al cuadrado es igual a g por L0 pasando este término al lado derecho de la ecuación menos g L0 seno del ángulo, este es el término que está acá, lo vamos a dejar ahí mismo, y más entonces el 1 medio mg cuadrado seno cuadrado del ángulo entre k. Esto lo podemos reordenar. Nos queda g L0 por 1 menos el seno del ángulo más 1 medio mg cuadrado seno cuadrado del ángulo entre k. Y por lo tanto la velocidad inicial que debería tener el sistema para llegar a su largo original debería ser dos veces todo esto más esto que está acá, y después le sacaríamos la raíz cuadrada, y entonces esta va a ser la velocidad necesaria para que llegue a su largo original. Un dato extra, que cuando llegue a su largo original el sistema no va a estar en equilibrio, ya que habíamos mostrado que el punto de equilibrio en realidad es cuando tiene un pequeño estiramiento, y entonces no va a estar en la posición de equilibrio, por lo tanto va a sentir una aceleración. Esa aceleración lo va a llevar hasta la posición de equilibrio, y en la posición de equilibrio va a adquirir una velocidad que es la misma velocidad que acabamos de calcular, por lo tanto va a adquirir una energía cinética y ahí no se va a detener y va a seguir su trayecto hasta que entonces se detenga debido a la fuerza elástica. Y por lo tanto lo que va a pasar es que en este plano inclinado va a ser un movimiento oscilatorio desde la altura a la que está con su largo original, llegando a su posición de equilibrio y después siguiendo en la misma magnitud. Por lo tanto ahí, si es necesario, podría hacerse un estudio del caso de oscilaciones que se va a generar en este plano diagonal.